Entiendo que estás en el sur, ¿no? No, primo, ya volví y te tengo noticias desde el sur. Coméntame. Sé que recuerdas, primo, que en diciembre del 2023 lanzamos una denuncia aquí en Radio del Sur acerca de cómo mediante escrituras imperfectas falsificadas se pretendió arrebatarle su propiedad al señor Kai Krog, ¿no? Sí. Ese trabajo que lanzamos ocasionó que el alto mando de la Corte de Cañete separara al juez Gary Nolasco Vélez Moro. Lo separaron, lo sacaron de la corte por ese tema de las escrituras imperfectas falsas. Bien, luego el tema avanzó, esta mafia se defendió y un mal juez, un juez prevaricador, ordenó la captura de Kai Krog y su esposa. Ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad para protegerse, pero siguieron luchando. Ahora cuestión de un par de meses dimos cuenta junto a ti que el Poder Judicial ordenó que finalmente se inscriba su derecho en el título respectivo, en la ficha registral respectiva, que se inscribe el derecho del señor Kai Krog, el cual nunca debió ser subrogado. Hasta ahí todo bien. Perfecto. Pero resulta y ojo al nombre, ¿ah? Resulta que Esteban Santiesteban García, pues resultó ser finalmente el dueño del terreno del señor Krog. ¿Y cómo? ¿Qué ¿Cómo, cambalache? cómo lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? A ver, el señor Krog vivió hasta el año 2008 en una propiedad en Miraflores, la cual vendió. A los nuevos propietarios les llegó la comunicación del Poder Judicial, cédulas de notificación en la cual eh, se explicaba la apertura de ese proceso y la sentencia de un juez de Cañete al respecto, ¿no? Según, según esta persona, el señor Krog le había firmado un contrato de compra y venta de ese predio. Y aquí empieza lo increíble de la historia. Resulta que el contrato fue firmado el 20 de junio del 2020 en Cañete. Pero como sabemos, en esa fecha, en ese mes, ese día, ese año, estábamos todos con orden de inamovilidad por el No, coronavirus. no podíamos salir. Nadie, no podíamos salir. Pero sin embargo, el argumento de esta persona que compró el predio, que le compró la propiedad al señor Krog, repito su nombre, Esteban Santiesteban García, el señor Krog viajó hasta Cañete para suscribir el No contrato. podías. Ese contrato, además, no tiene las huellas digitales respectivas del vendedor y el comprador. Ese supuesto contrato de compra y venta por 29 hectáreas, en él no se especificó cómo fue el pago. No me dio recibo de pago alguno. Y algo más grave, primo, aquí en medio de todo esto. Eh, podemos comenzar a pensar y a sospechar en el tema del lavado de activos. No se especificó de dónde se consiguió el dinero. ¿Con qué No se pagó? especificó cómo se pagó. ¿Con qué pagó? ¿De Insisto, dónde lo ¿por consiguió? qué? ¿De dónde lo consiguió? ¿Podemos sospechar acá la figura de lavado de activos? El notario Manuel Gómez Verástegui, notario de Lima, validó una fotocopia simple con la cual legalmente se pretende quitarle su propiedad. Un aporte. Este notario, Manuel Gómez Verástegui, estuvo involucrado en un escándalo por la compra-venta de 111 hectáreas en Canta. O sea, tiene experiencia. Parece que conoce acerca de estos temas, ¿no? Un detalle, en ese documento, la firma del señor Krog y su esposa fueron falsificadas. No lo digo yo, lo dice la pericia grafotécnica que se hizo a ese documento. Encima, Eh, a Krog le notificaron de este proceso a un domicilio en el que no reside desde el año 2008. Solo bastaba que el Poder Judicial, la oficina respectiva del juez que está viendo este caso, entre la información
a las plataformas de RENIEC para descubrir que su esposa, la esposa del señor Kroc, tiene oficialmente inscrita otra dirección y no la que en donde le corrieron traslado de la apertura de ese proceso y finalmente una resolución. Lo que El juez, en muchos casos hace eso el Poder Judicial justamente para que no llegue digamos, al destinatario, a propósito. a- así es. ¿Por qué el despacho del juez Elmer Nicolás Velázquez Carvajal, actor principal en este tema, no tomó las precauciones del caso? ¿Por qué no chequearon la base de datos de RENIEC para constatar dónde oficialmente residen los esposos Kroc? Juez Velázquez Carvajal. Primo, ¿te acuerdas del caso María Emilia Navarro Caicho, también en Cañete, cómo a esa humilde mujer ya fallecida se pretendió arrebatar sus tierras y cómo son actores de ello el grupo Guisado Portillo y el grupo Sánchez Alayo? Sé que recuerdas que hace un par de años medios de comunicación dieron a conocer un video en el que matones de ambos grupos se estaban disputando esa propiedad a balazos y la policía no intervino. Esos son los grupos a quien María Emilia Navarro Caicho se enfrentó en vida, ya falleció la señora, una mujer muy humilde y ahora lo está haciendo su hija y un socio de ella. Pues en el expediente 040-2020, por cosa juzgada fraudulenta contra los hermanos Guisado, la señora Navarro inició una nulidad de acto jurídico contra Fran Taz López de Romaña, porque existían muchos documentos falsos en ese expediente. Ello ocasionó la destitución del juez Jorge Enrique Sanz Quirós, ello por las investigaciones y denuncia que lanzamos, en otras palabras, fina cortesía de este periodista. El juez Velázquez Carvajal tiene en su despacho el expediente por cosa juzgada fraudulenta hace un año. Se incorporaron al mismo mediante escritos elevados de manera oficial y legal, introducidos por mesa de parte y aceptados, Miguel Málaga y la hija de la señora Navarro. Y resulta que hace más de un año el juez Velázquez Carvajal no los incorpora al proceso. Una más, ya van dos perlas, dos joyitas de ese juez. ¿Qué te parece, primo? Increíble, ¿no? Increíble que las cosas pasen, no haya un control fiscalizador para que pueda parar esta situación, que sigan los abusos, a pesar que estas denuncias ya son públicas, que tengamos jueces, que tengamos además gente que supuestamente son los jefes que deberían velar por el fiel cumplimiento y la verdad, y sin embargo no hacen nada. Increíble. Lo que el accionar de magistrados, de algunos magistrados en la Corte de Cañete, amigos, coloca en grave riesgo la seguridad jurídica de todos nosotros. Porque de salirse con la suya, yo sé que no se va a dar, porque la ley, la justicia y sobre todo los medios probatorios cautelan y demuestran la legalidad del pedido de Kai Kroc. Yo sé, bien, pero jugando con la imaginación, en un hipotético negado, que esta gente se salga con las suyas, estaría sentando un nefasto precedente. Insisto, la seguridad jurídica de todos nosotros está, de todos los peruanos, está siendo puesta en peligro por algunos malos elementos de la Corte Superior de Justicia de Cañete. No, Hemos dado a conocer dos casos acá, el de Kai Kroc y el de la señora María Emilia Navarro Caicho, que hace un año no les da la gana a este sistema judicial, ¿no? Al sistema administrativo de ese despacho judicial. ¿Orden de quién será? y Se ojo con perdió el papel, se perdieron los documentos de incorporar a estas personas al proceso. y ojo con las notarías, ¿ah? No nos olvidemos de Sumapacha. En Sumapacha hubo También una notaría muy conocida por todos nosotros y además la dueña quiere ser presidente de la República. Increíble, ¿no? O sea, tienen fue, mi- una frescura espectacular. fue ministra de Justicia, ayudó a Odebrecht y ahora pretende ser la Así presidenta es, del Perú. así es. Increíble, primo. Muy bien. Queríamos dejar este detalle de Cañete, ayer estuvimos por allá y para este periodista, créeme, fue satisfactorio
muy satisfactorio que no me quisieran dejar entrar a hablar con el juez. Eso ¿Así? a mí, eso me hace... Nosotros corroboramos la información y las, sobre todo las denuncias de dos maneras, primo. Cuando hablamos con las autoridades, esto en el ámbito civil, cuando hablamos con las autoridades y comprobamos que la historia es totalmente dislocada o mediante la gesticulación, el nerviosismo, ¿no? De estas personas al relatarnos los hechos. O de otra manera, ¿no? La más directa, así, cuando nos tiran la puerta en la cara. Y ayer no me quisieron permitir ingresar a hablar con este juez. Me dejaron sentadito, pero sin embargo un profesional del derecho ingresó y logró hablar con ese magistrado, ¿no? Increíble. Pero para mí es reconfortante, créeme, y disculpa, primito, es reconfortante cuando me tiran la puerta en la cara. Yo me voy ya con una idea ya más esclarecida, con un concepto más esclarecido y con las sospechas ya casi corroboradas. Que va por buen camino. Muy bien, José, como siempre, muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a ti, primo, gracias a Jimena, gracias amigos por regalarnos con vuestra amable sintonía esta mañana y sigan en la sintonía de Radio del Sur. Excelente, José. José Briceño, periodista.